11 de la mañana con 9 minutos en todo el país. Como les decíamos, hoy es 20 de mayo, se realiza la Marcha del Silencio. Bueno, desde el año 1996, bajo el lema Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. El grupo Crisol es una asociación fundada en el año 2000 en Montevideo que, bueno, ha llegado a otros departamentos como Maldonado, integrada por expresos políticos del Uruguay. Raquel Hernández es una de las integrantes de Crisol Maldonado, a quien recibimos con mucho gusto aquí en la mañana del 11. Raquel, buen día. No, no estamos teniendo audio acá en el piso, no sé si es un tema... tenés muteado el Es micrófono, un, Raquel. ya Ahora está. sí, ahora sí. Disculpa, no, Vamos de quería nuevo. agradecer. Bienvenida, Dale. Raquel. Hola, gracias realmente a ustedes por favorecer y tener la memoria, la verdad y la justicia al aire en un día como el de hoy, tan emblemático, ¿verdad? Quería aclarar que Crisol Maldonado tiene la característica de estar conformado por expresos políticos, ex exiliados y ex clandestinos. No Bien. somos un grupo grande, somos un grupo pequeño y los más jóvenes tienen 65 años. Bien, es A importante pesar de el eso, agregado de sí. los ex clandestinos y ex exiliados. Raquel, yo te quería preguntar, ¿en Uruguay estamos hablando de 200 desaparecidos en la dictadura? 198 para ser más exactos. 198. Sí. ¿Y de cuántos se ha podido saber la verdad? Y de los que son públicos y conocidos. Sí, En sí. realidad, la verdad no se ha sabido. En Ajá. realidad se han encontrado restos. Bien. Y entonces, a partir de los forenses, se ha sabido que han sido con disparos por la espalda, en la cabeza, bien, en fin, pero son 4. 4. A ver, el símbolo que representa el 20 de mayo, que cuando amanecimos ese 20 de mayo quedamos estupefactos. ¿Por qué? Porque habían matado 2 legisladores uruguayos, más 2 civiles. ¿Y por qué los habían matado? ¿Habían estado en la guerrilla? No, pensaban distinto. Y como pensábamos distinto, entonces fueron presos, fueron desaparecidos, fueron exiliados. Gente que no tenía trabajo, que además de haber sido destituidos de sus funciones, los que tenían trabajo, integraban listas negras donde no tenían derecho al trabajo, no tenían derecho al estudio, no teníamos derecho a nada. Era una dictadura cívico-militar. De ahí la necesidad de seguir recordando y promoviendo la memoria y promoviendo la justicia en este país para que no se repitan estos hechos. El hecho de pensar distinto no significa de que vos tengas que matar al otro, como sí sucedió y 198 compañeros nuestros siguen sin saber, no sabemos dónde están. Me ibas a preguntar. Raquel, bueno, aparte de que hemos visto en algunos lugares de la ciudad de Maldonado los carteles con las fotos de estos uruguayos y uruguayas detenidos y desaparecidos, con la pregunta ¿dónde están? Es la pregunta más emergente y más urgente y urticante. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Saber la verdad. Y vemos que se recuerdan en varios lugares del Uruguay de esta misma manera, en un año particular por el tema de la pandemia que impide esas marchas multitudinarias y en un silencio escandaloso, ensordecedor, que lamentablemente no se va a poder dar este año producto de la pandemia, pero igualmente la lucha y el reclamo de verdad, justicia y nunca más está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca y dio lugar a la creatividad y dio lugar a la participación de miles de jóvenes y miles de mujeres y miles de personas organizadas a través de organizaciones, expresarse de forma individual. ¿Qué es lo que marca esto? Es la ausencia. Justamente
no sé si ustedes vieron en el trayecto que habitualmente se hacía la marcha de la memoria acá en Maldonado, desde la intersección de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, allí hay toda una intervención con pisadas, con carteles alusivos, donde hay ausencia, hay silencio, no están. Es realmente importante, todas las rotondas están vestidas con las fotos de los desaparecidos y asesinados acá en Maldonado. Los Raquel, muros están gritando. Raquel, de repente te voy a decir, soltá el cable, que te quede colgando el cable del auricular, a ver si, porque estamos teniendo una pequeña interferencia, capaz que es por eso. Te pido disculpas, pero es un pequeño detalle No, técnico para escucharte claramente. Justo te quería preguntar, ¿qué pasó con aquella señalización de lugares emblemáticos que se hizo en Maldonado? Recuerdo clarito que hay algunos y en otros puntos del país, recordando dónde ocurrieron los hechos. ¿Qué pasó con esas señalizaciones? esas son las marcas de la memoria. Exacto. Y, por ejemplo, hoy se intervinieron las marcas de la memoria en los lugares donde desaparecieron los hermanos Eppelbaum, que eran argentinos, que los raptaron y secuestraron en Punta del Este. Y bueno, allí están las fotos de ellos, porque ¿qué hicimos? Poner las fotos para poder identificar quiénes fueron. ¿Quiénes fueron los que desaparecieron? Entonces colocamos las fotos, colocamos las margaritas, como crisol pusimos las marcas en la memoria. ¿Qué nos falta? Ir al batallón. El gran problema que estamos teniendo es que somos viejos, nos estamos cuidando y extremando cuidado, porque además la pandemia nos toca a nosotros particularmente como viejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Intervinimos las marcas de la memoria de acá, de la ciudad de Maldonado. También en San Carlos hay marcas de la memoria y también en Piriápolis. Esas Bien. se intervinieron. Bien. Bueno, quiero aclarar que las imágenes que estamos viendo son de archivo, ¿no? Porque de repente alguien puede decir, ah, bueno, pero ¿y qué hace toda esa gente aglomerada sin barbijo? No, son imágenes de otras marchas de la memoria que se han hecho aquí en Maldonado. Te quería preguntar tu opinión desde la mirada del colectivo Crisol a propósito de esta información que fue hallada en una unidad militar en Montevideo hace poquitos días y que el ministro de Defensa y el presidente de la República le entregaron al fiscal, al Instituto Nacional de Derechos Humanos bueno, y Defensoría del Pueblo. De alguna manera, ahí tenemos las imágenes justamente, con documentos que son aberrantes, ¿no? Material, documentación militar, archivos de la dictadura, según consigna Radio Montecarlo, son 5 libros y 2 carpetas donde hay órdenes e información de 2 organismos de inteligencia y represión de la dictadura militar, una unidad del ejército donde funcionaron torturas y apremios físicos entre 1972 y 1976. Documentos que por otra parte han sido públicos, ¿no? A ustedes, en la intimidad de ese deseo y esa imperiosa necesidad de verdad y de justicia y de nunca más, el hallazgo de esta documentación, ¿les abriga alguna esperanza de poder avanzar? ¿Qué les produce que se hayan encontrado estos documentos? Es una gran tristeza que nos sigan mintiendo. Esto ha sido una nube de humo. Los documentos hallados son públicos desde hace por lo menos 20 años. Ya se conocían esos materiales. Es una recopilación de inteligencia y de algunos movimientos, pero que no tiene relevancia alguna. Es una gran nube de humo que tiraron antes del 20 de mayo. Raquel, ¿Por qué siguen ocultando? disculpame que te interrumpa. Sabes que estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a tener que hacer la entrevista por teléfono. La producción te está llamando ahora. Vamos a quedarnos con tu imagen, pero que el audio nos venga por el teléfono porque nos estamos perdiendo parte de lo que estás diciendo y es realmente muy importante y muy valioso. Así que nuestra producción se comunica contigo para tener tu retorno de audio por el teléfono y poder tener la imagen por el video. Así que vamos a estar conversando con Raquel Hernández en un segundito nada más. Bueno, esto de la información, ¿no? Que esta información que aparece
que se ha hecho pública, que es información que hace mucho tiempo que está y que es irrelevante, nos estaba diciendo Raquel. Bueno, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Porque indudablemente ahí hay documentos que narra hechos reales, pero el tema es qué consecuencias tiene. ¿Se podrá hacer justicia sobre esto? ¿Se podrá avanzar en esclarecer qué pasó, dónde están los detenidos desaparecidos en el Uruguay? Bueno, es algo que nos estaba respondiendo Raquel. No sé si la tenemos ya en comunicación para poder continuar con la entrevista. Raquel, ¿estás allí? Yo estoy aquí. A ver, estoy llamando yo porque no he logrado atender el teléfono. Estoy llamando yo. Pero, A ver si logran. A ver. Aló. a ver, sí, el tema que ahí tenemos ahí está, colgá porque te están llamando y está dando correo de voz. De todas maneras, Raquel, ¿por qué considerás que es irrelevante esta información? Porque ya es conocida. Está Porque bien, pero madres digo, y ¿no permite familiares. avanzar? No. No, porque no tiene la información necesaria. A ver, madres y familiares de detenidos desaparecidos mantuvo una entrevista con la calle. Bien, ahora sí me está entrando el teléfono. ¿Aló? Bien, te estamos escuchando perfectamente, Raquel. Bien. Seguimos por aquí entonces. Sí, claro, claro. Lo Decías. que te decía es que madres y familiares mantuvieron una entrevista con Luis Lacalle Pou y le indicaron dónde supuestamente en el batallón número 1 estaban los documentos que permitiría identificar los lugares de los enterramientos. Eso no está. ¿Qué hicieron? Hicieron una recopilación de documentación ya conocida y pública del año 72 al 76, y nosotros lo que estamos reclamando para realmente encontrar a nuestros desaparecidos es otra información que es posterior al 76. Entonces, ¿por qué lo hicieron antes del 20 de mayo? ¿Por qué mienten de esta manera? Porque los militares saben perfectamente dónde están las cosas. ¿Quién miente, Raquel? Mienten contrainteligencia, mienten los militares y mienten los civiles que están sabiendo qué es lo que pasa. Entonces, no hay voluntad política. Y no importa el color del gobierno que esté en este momento, hay uno, antes había otro, pero hizo falta y hace falta voluntad política para esclarecer, porque detrás de todo esto hay intereses muy, muy grandes que también pasan por lo económico. Fue saqueo de América Latina, no es solamente los 198 desaparecidos que tenemos, los miles de presos, los miles de exiliados. Es el robo y el saqueo a nuestro país junto con América Latina. Eso es lo que se está ocultando. Y para que no suceda, nosotros necesitamos memoria, verdad y realmente justicia. Raquel, Uruguay salió de la dictadura militar en aquellas inolvidables elecciones de noviembre del año 1984. Allí sabíamos que volvía la democracia, la que se instaló el 1 de marzo del 85. De allí a la fecha hubo el primer gobierno del doctor Sanguinetti, el segundo gobierno del doctor Lacalle Herrera, luego otra vez un gobierno de Sanguinetti, luego el gobierno del doctor Valle, luego 3 gobiernos del Frente Amplio y 1 año y medio que llevamos de un gobierno de coalición. Ustedes mirando esta retrospectiva de 36 años, sienten que, bueno, tú lo acabas de decir en parte, ¿no? ¿Hubo voluntad y acción para investigar, para saber? Porque uno cuando el Frente Amplio ganó en noviembre del 2004 dijo, bueno, el gran tema se va a saber qué pasó con los desaparecidos, y sin embargo tampoco se pudo avanzar. Y no es porque no haya habido interés de saber, no es porque el Frente Amplio haya dicho, no, esta bandera la dejamos de costado. No fue así. Quisieron averiguar y aún así no se pudo. ¿Qué sienten ustedes? Porque tú decías recién, pasado gobiernos de todos los colores.
y sin embargo siguen sin saber qué pasó con estos 198, seguimos sin saber. ¿Qué esperanzas tienen ustedes de que algo pueda cambiar? La esperanza está radicada en toda la sociedad que está reclamando verdad, memoria y justicia, que ha vestido todas las ciudades, que ha vestido todos los pueblos, que está en el medio del campo, que está en todas partes reclamando. Ahí está la esperanza. Y cuando nosotros insistimos en que no hay voluntad política, hubo intereses que no permitieron avanzar. ¿Dónde se avanza? ¿Dónde se continúa avanzando? En los grandes esfuerzos que hace Familiares, en los grandes esfuerzos que hace la Fiscalía, pero que siempre hay muros, hay tanta chicana ejercida a través del derecho. Cuando en el 2011 nosotros hicimos denuncias masivas acá en Maldonado, y hasta ahora no hemos tenido resultados. ¿Por qué? Porque permanentemente los abogados y las abogadas, que son los hijos de los torturadores, han metido intermedios, escritos y demás, que no hacen posible. Lo único que hacen es detener las investigaciones. Entonces, para eso se necesita legislación de otro tipo. Para eso se necesita erradicar los intereses económicos que hay de por medio. Y por eso se necesita también sanear un ejército que está manchado por los malos militares que acompañaron y defendieron a los peores civiles representantes de la burguesía que se quedaron con la mitad de las riquezas del país y las entregaron. Entonces hay mucho en juego. Por Raquel, eso seguimos, sí. Tú sabes que cuando se toca este tema recurrentemente, los televidentes dicen, bueno, hablan de los militares genocidas, de los militares torturadores, de los que desaparecieron gente, y no hablan de los tupamaros, que también mataron gente. Y se genera un debate allí como que, bueno, también tendrían que ser igual de enérgicos para aquellos integrantes del MLN que también mataron y también coparon y qué sé yo. ¿Qué mirada, cómo lo ven ustedes desde Crisol? A ver, esto es repetir una y mil veces una teoría, una hipótesis que no es real, que no es cierta, que fue levantada por los milicos y los malos civiles, ¿verdad? Que es el demonio de las dos guerras, de la guerra que había de un lado y del otro. Ahora digo yo, la mayoría, la enorme mayoría que sufrimos, los que sufrieron, bueno, los desaparecidos ni que hablar, porque desaparecieron, los mataron, los ejecutaron, los mataron a palos, los mataron a tortura. Los presos, torturados y presos durante 10 años, los que nos sacaron del país, los exiliados, de las peores torturas, es el exilio, desde el Cid Campeador, las Biblias, qué sé yo, que te saquen de tu lugar porque pensás distinto, no es suficiente, ¿verdad? No se puede equiparar. No fueron, los que fueron presos también fueron tupamaros. Estuvieron 10, 12 años presos, rehenes, torturados, maltratados. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que lo que está pasando con los presos, por ejemplo, con Ferro. Es lo mismo, es igual. ¿Son tratados de la misma manera, con la misma rigurosidad? Creo que no. Y estos fueron genocidas, fueron miles de personas que pasaron por la tortura y por sus manos y por las violaciones. Todavía no han ido presos los que violaron sistemáticamente a las mujeres presas. Es lo mismo, es igual. O lo que necesitamos es justamente memoria para que nunca más terrorismo de Estado, para que nunca más violaciones, para que nunca más mazmorras. ¿Qué es lo igual? ¿Qué es
No, Creo que es bastante obviamente hay, tú planteas diferencias, pero me refiero en términos de acabar con vidas humanas, que siempre de alguna manera nos paramos en una palestra para hablar de los militares que todos repudiamos y que todos queremos que paguen sus consecuencias. Tú señalabas recién al coronel Ferro, cómo han ido zafando, porque el que no ha estado con prisión domiciliaria, no lo han agarrado nunca o se han ido y en definitiva se están muriendo sin pagar por lo que hicieron, pero también se dice, bueno, pero también los tupas mataron. ¿Por qué hablan tanto de los militares? ¿Y por qué los tupamaros? Que bueno, llegamos a tener un presidente tupamaro, como un ex tupamaro como José Mujica, ¿no? Que hay algo que yo siempre digo de Mujica, cómo el tipo tuvo el aplomo nunca tuvo afán de venganza, de revanchismo, decir, bueno, ahora yo soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ahora les voy a hacer sentir el rigor. O sea, Mujica se condujo siempre desde el punto de vista como presidente de la República con mucha corrección en ese sentido, de que no hubo un ataque a los militares por lo que fueron. Pero en definitiva, la gente dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los tupas? Digo, porque no hay justicia con los tupas. Digo, aprovechando que te tengo a ti en línea y en imagen, porque hay televidentes que recurrentemente dicen que no se habla en los medios de la responsabilidad que también tuvieron los tupamaros, salvando las diferencias. Reitero, la dictadura comenzó el 27 de junio de 1973. Cuando se disolvieron las cámaras. Cuando se disuelven las cámaras. Un año antes, en el 72, ya el movimiento Tupamaro estaba descabezado, preso y muertos los que habían matado. Los tupamaros que mataron. A partir del 73 fue la dictadura. Un año antes se había terminado el movimiento Tupamaro. ¿De qué estamos hablando? Te vuelvo a reiterar, se está manejando una teoría y una falsa hipótesis de que había una guerra interna. No es así. Estaban presos los tupamaros cuando se da el golpe de Estado. Se utiliza el movimiento armado con los que no estábamos de acuerdo. Muchísimas personas en este país no estábamos de acuerdo con un movimiento armado. Sin embargo, sufrimos toditas las consecuencias, todas. Nos mataron, nos desaparecieron, nos sacaron para fuera del país. Me pasa a comparar esto, volvemos a lo mismo. No existía el movimiento Tupamaro, había sido derrotado el movimiento Tupamaro cuando empezó la dictadura militar. Entonces, no pagaron 10, 12 años, no los mataron, no los encerraron, no los sentenciaron, sí pagaron. Los Tupamaros pagaron como presos, como desaparecidos, como torturados. Ellos pagaron. Y el resto de la población que pensábamos diferente, que no tomamos las armas, que queríamos un país con una mejor calidad de vida y de distribución de riquezas diferentes, nos masacraron y seguimos buscando. Eso es otro aspecto que también señalan algunos, ¿no? Que dicen, bueno, los tupamaros fueron presos, lo que acabas de decir tú, los militares no. Es una gran diferencia que hay. Raquel, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Bien. Y lo que te quiero decir, vos mencionabas a José Mujica como presidente, con un gran respeto, con no revanchismo y demás, pero tampoco hubo voluntad política durante su mandato. ¿Tampoco hubo? Voluntad política en su mandato. Claro, sí. Infiero del razonamiento tuyo de que, bueno, a pesar de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, tampoco hubo voluntad política, ni siquiera en los 5 años que estuvo Mujica al frente del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como tú decías, la esperanza nunca se pierde, hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando y cada 20 de mayo y cada vez que se pueda refrescar la memoria de dónde están y, como dice el lema, ¿no? Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Raquel, un gusto como siempre hablar contigo. Gracias por atendernos un ratito en este día tan especial. Gracias por dejarnos participar con ustedes. Un placer. Gracias de verdad. Un beso grande. Que pasen muy bien. Hasta pronto.
Chao, Bueno, Flavio. no deja de ser un día tremendamente doloroso para el Uruguay, ¿no? Este 20 de mayo que invoca tantas cosas tan tristes. Hacemos una pausa y ya volvemos.